Así es, muy buenos días. Y es que me encuentro en compañía del fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien va a ofrecer anuncios judiciales, uno de ellos relacionados con un gerente del Banco Banesco, quien se encuentra implicado en el acaparamiento de dinero. Fiscal, lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente, en el día de ayer se le fue dictada una orden de aprehensión al ciudadano Carmelo Jesús Alexander Ramírez Pérez. Esto ocurrió en la ciudad de Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Él se desempeñaba como gerente de la entidad financiera Banesco. En la relación de los hechos, el Ministerio Público, apoyado por el 6CPC, pudo determinar que este gerente se dedicaba a otorgar remesas en efectivo en grandes cantidades a diversas personas naturales y jurídicas, pero obviamente lo hacía a cambio de un porcentaje de ganancia para él. Esto ocasionaba una fuga de dinero en efectivo en gran escala, dañando pues la distribución hacia el pueblo de nuestro cono monetario, alterando obviamente la verdadera dinámica del orden socioeconómico nacional. La aprehensión se realizó, como dije, con apoyo del 6CPC. Solicitamos dicha aprehensión al Tribunal 23, lo solicitó el fiscal 23 Nacional, que actúa contra la legitimación de capitales, y hemos estimado hasta ahorita de forma preliminar que el alcance del monto y las transferencias de manera ilegal que hacía este exgerente de Banesco superaban los 25 millones de bolívares aproximadamente. Hoy se va a realizar la audiencia de presentación de este ciudadano. Ahora, los delitos por los cuales será imputado, y esta es la alerta que hacemos a quienes están cometiendo este tipo de fechorías, son múltiples: boicot, desestabilización de la economía y legitimación de capitales, previstos en la Ley Orgánica de Precios Justos y Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Nuestra reflexión obviamente es que este tipo de hechos que atentan en contra del desenvolvimiento de la vida económica nacional ocasiona finalmente un daño al trabajador, a la ama de casa, al padre de familia, porque genera escasez de efectivo al pueblo, fuga, por supuesto, del cono monetario y distorsiones en los precios. Por lo tanto, hago un llamado, pues, como fiscal general de la República, a quienes están participando de estos hechos punibles, que los mismos serán totalmente investigados, serán judicializados y habrá sanciones de carácter ejemplar, porque no se puede jugar en esta fecha previa a las Navidades con el sentimiento de la gente de poder tener su distribución de su cono monetario en buena lid. Fiscal, el día de ayer usted hacía un balance sobre la cruzada en materia de anticorrupción que adelanta el Ministerio Público. 32 empresas allanadas hasta la fecha, 26 de ellas son fantasmas de un balance general de 1000 empresas hasta la fecha. Quisiera conocer cuál es el balance de órdenes de aprehensión y si se ha practicado o se ha notificado alerta roja a estos ciudadanos por anticorrupción. Bueno, sí, efectivamente nosotros hemos hecho un balance general hasta la fecha de esta cruzada anticorrupción por la justicia, por la decencia del país, que ha tenido el pleno apoyo del ciudadano presidente de la República como jefe de Estado, ha tenido el pleno apoyo de los poderes públicos nacionales, del Tribunal Supremo de Justicia, de su presidente Michael Moreno, de todas las instancias auxiliares de justicia, Guardia Nacional, SEBIN, CONAS, DIGESIN, Policía Nacional Anticorrupción, porque esto es una cruzada que busca adecentar y poner orden, justicia en Venezuela. No es, como se ha visto y la gente así lo ha entendido, ningún tipo de situación espasmódica o esporádica o casual. Esto revela un plan estratégico, sistemático que lleva el Ministerio Público, un plan de acción de muy largo aliento para, de una vez por todas, poner orden en este país en relación a un delito y un flagelo que lamentablemente en el pasado este Ministerio Público dejó a un lado, engavetó todos los casos, ocasionando graves daños a la decencia nacional. En tal sentido,
si nos vamos a la trama corrupta de Cadivi Sencoex, hasta la fecha hemos allanado 32 empresas, de las cuales 26 lamentablemente son fantasmas sin ningún tipo de domicilio fiscal. De un lote, quiero decir, de 1000 empresas que estamos evaluando, de las cuales 300, cuando el presidente de la República en el año 2014 pidió fiscalizarlas, ni siquiera aparecieron. Estas 300 empresas de las 1000 no comparecieron ante la comisión que se instaló para su evaluación. En tal sentido, yo quiero destacar que la cifra de privados de libertad en relación a la trama de corrupción de Cadivi Sencoex en apenas pocas semanas asciende a 10 detenidos. Repito, a 10 detenidos, con uno que ocurrió el día de ayer. En PDVSA la cifra asciende de detenidos a 18 privados de libertad por corrupción en Petrozamora, en el desfalco de la faja petrolífera del Orinoco, en la trama de tráfico de vehículos de PDVSA Monagas, que serían en este caso 16 gerentes de alto nivel, entre ellos el exdirector de la faja petrolífera del Orinoco, Pedro León, recluido en el DIGESIN, entre ellos 9 gerentes de PDVSA Occidente, recluidos en el DIGESIN de Caracas también, y 2 empresarios, Carlos Esteban Fermín y Manuel Sosa, vinculados también pues a eventos similares, como dije, de corrupción. Usted me consultaba sobre las alertas rojas. Obviamente que sí, no solamente por los temas que usted me consulta, también estamos evaluando, investigando la mafia de extorsión que existía aquí en el Ministerio Público, liderada lamentablemente por varios directores, fiscales, muchos de ellos prófugos de la justicia. Yo revelé ayer con un documento cómo la empresa Odebrecht le pagó, hizo un contrato por $8 millones, de los cuales pagó previamente $3,5 millones, ¿verdad?, al bufete Parra Saluso. Parra Saluso se encuentra privado de libertad y ha prometido acogerse a la política de la delación, para él revelar con nombres y apellidos quiénes eran los directores, quiénes eran los titulares del Ministerio Público que conformaban el cartel de extorsión junto con él. Tal vez no sea el único, Parra Saluso. Y en ese sentido, él se encuentra privado de libertad por ese evento, y en esa trama están varias alertas rojas. Una de ellas, pudiera decir, recae sobre el exdiputado Germán Ferrer. Contra él se activó una notificación de difusión roja en Interpol, porque él está presuntamente involucrado en ese cartel de extorsión que existía en el Ministerio Público. Él huyó del país, se encuentra prófugo de la justicia, ¿verdad? Y contra él se ha iniciado, pues, entre otros, pues, un proceso de investigación, y esa difusión de alerta roja incluye, obviamente, aparte de países de América Latina, países de Europa, China y Rusia. Repito, países de América Latina, China, Rusia y países de Europa, quienes están en el deber, en caso de que este ciudadano u otros, por ejemplo, tengan a mal presentarse en estos países, capturarlos, porque es lo que establecen las leyes internacionales. Nadie puede, cometiendo delitos de corrupción, presentarse como perseguido político o nada por el estilo. Por ejemplo, ya se están tramitando varias, aparte de esta que mencioné, del exdiputado Germán Ferrer, presuntamente vinculado, repito, a la red de extorsión que había en el Ministerio Público, asociado al bufete de Parra Saluso, ¿verdad?, con difusión de alerta roja, repito, en Rusia, China, Europa y otros países. Está el de Eusenando Pareceres de Acevedo, quien fungía como presidente de Odebrecht aquí en Venezuela, y también los hermanos Carlos Enrique Urbano Fermín y Carlos Eduardo Urbano Fermín, vinculados también al desfalco en la faja petrolífera del Orinoco.
Por supuesto que todos estos ciudadanos tienen órdenes de aprehensión, se encuentran huyendo de la justicia y en este sentido, pues, como usted bien señala, la idea es que se pongan a derecho y colaboren con la justicia. ¿Tienen alguna entonces relación el exdiputado Germán Ferrer con el bufete de abogados Parra-Saluz? Mira, Parra-Saluso se acercó de varias maneras al Ministerio Público cuando se le imputó por los delitos que ya el país conoce, que obviamente son tantas las pruebas. Por ejemplo, ya mostramos una ayer, o sea, él recibió un pago, imagínense ustedes, de $3,5 millones, donde las cláusulas del contrato revelaban que los fiscales tenían que hacer lo que la propia cláusula del contrato decía. Es decir, él se anticipaba en ese contrato de defensa de presuntos, vamos a decirlo así, gerentes que cometieron actos de corrupción en contra de Venezuela por parte de Odebrecht. Él se adelantaba a dictar de forma anticipada lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, el levantamiento de unas imputaciones que previamente se habían realizado, y lo logró. Es decir, aquí se pudiera inferir que Parra-Saluso le daba instrucciones a los fiscales del Ministerio Público, en este caso Lupera y Luis Sánchez. Ahora, aparece mencionado Germán Ferrer, el exdiputado Germán Ferrer, aparece mencionado en esta trama de corrupción. Aparece mencionado varios exdirectores del Ministerio Público, mencionados por el propio Parra-Saluso. Repito, no lo estoy inventando yo. Parra-Saluso ha mencionado al exdiputado Germán Ferrer, ha mencionado a varios exdirectores e incluso ha mencionado a la propia extitular del Ministerio Público. Ahora, los ha mencionado y nosotros hemos dicho que eso debe ahora, si es que él debe o desea acogerse a la política de delación, debe hacerlo ya de manera judicial, como manda la ley, porque no basta que él se lo comente a los fiscales del Ministerio Público en el tribunal, basta que él judicialice esa delación. ¿Para qué? Bueno, para que el país conozca lo que aquí ocurrió, para que se sepa que en vez de ser este Ministerio Público, un Ministerio Público como en 2 meses lo hemos demostrado, que persigue el delito, que busca hacer justicia, respetando derechos humanos, que también preserva el Estado de Derecho, no permitiendo que en casos de violaciones a derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, como han ocurrido en algunos estados, queden impunes. Nosotros estamos buscando, obviamente, que Venezuela confíe en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque un fiscal del Ministerio Público, como existía en el pasado, que corrompa a un funcionario policial, que corrompa a un juez, ¿a quién termina dañando? Termina dañando al pueblo, a la nación venezolana. Y en ese sentido, como usted pregunta, se ha presumido, por lo que se ha recabado, que el exdiputado Germán Ferrer, cuya alerta roja o difusión de alerta roja está ya en pantalla en países de América Latina, Rusia, China y Europa, bueno, debe comparecer ante la justicia y explicar cuál es su vinculación de él y de otros que lo acompañaron en esta trama del bufete de Parra-Saluso y el cartel de extorsión, de amedrentamiento, de persecución que existía en este Ministerio Público, que por cierto, el país lo ha venido conociendo a través de hechos. O sea, porque fíjense ustedes, ¿cómo es posible que quienes tenían la anterior administración del Ministerio Público, no solo por 10 años, estuvieron vinculados, incluso yo diría en los últimos 15 años, no pudieron adelantar los casos que hoy estamos haciendo nosotros en solo 2 meses? Es una pregunta que se hace cualquiera. ¿Por qué? ¿Qué pasaba allí? ¿Qué ocurría allí? Bueno, obviamente había complicidad en los delitos de corrupción, había solapamiento y había extorsión. Habrían una investigación para luego citar a las personas y extorsionarlas. Y es lo que nosotros no debemos permitir y no debe ocurrir.
Bien, escuchamos ustedes entonces palabras del fiscal general Tarek William Saab, quien informó sobre la detención de un gerente del Banco Banesco por su vinculación al acaparamiento de 25 millones de bolívares. Además, informó sobre la notificación de alerta roja se le ha difundido también alerta roja al exdiputado Germán Ferrer. Se le ha informado a los países China, Rusia y Europa sobre su detención. Es la información que puedo aportar a esta hora. Devuelvo el contacto contigo al estudio de Venezolana de Televisión. Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy, como titular del Ministerio Público, como fiscal general de la Nación, quiero rendir un balance importante de las investigaciones con acciones judiciales realizadas por el Ministerio Público en los últimos días, es decir, a partir de este día miércoles pasado, incluso a la fecha de hoy, en que estamos compareciendo frente a ustedes. Quiero informar entonces que entre este día miércoles pasado y el día de hoy, fueron detenidas las siguientes personas vinculadas con el fraude importador con divisas de Cadivi Sencoes, que investiga de manera muy seria, objetiva, muy profesional, con el apoyo, debo reconocerlo nuevamente, de la Policía Nacional Anticorrupción y el SEBIN como órganos auxiliares del sistema de justicia, y por supuesto de los tribunales penales ordinarios que han tenido a bien, junto con el Ministerio Público, acordar las medidas correspondientes. En tal sentido, Gabriel Peña Riera, María Margarita Cigala de Muñoz, ambos accionistas de la empresa azucarera Río Turbio, compañía anónima, se les dictó medida privativa de libertad en una audiencia realizada el pasado día viernes. Por este caso debo decir que existen 8 órdenes de aprehensión que están en marcha. Esta empresa recibió 156 millones de dólares entre los años 2004 y 2017, con sobrefacturación. Sobrevaloraron, obviamente, para cometer fraude al Estado venezolano lo que ellos anunciaban iban a importar. Por lo tanto, se les imputó los delitos de obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación para delinquir, legitimación de capitales. En otro procedimiento fue detenido Miguel Ángel González Zambrano. Él es directivo de la CA Central La Pastora. Por este caso existen 7 órdenes de aprehensión. Esta empresa está señalada por el mismo caso de sobrevaloración en un 230% en importaciones de azúcar cruda a granel, que está señalada también la empresa azucarera Río Turbio. O sea, guardan una relación similar en la Comisión de Hechos Punibles. La empresa procuró un pago indebido por la cantidad de 1.3 millones de dólares forjando actas de pesaje. Es decir, hubo, aparte de la sobrefacturación, alteración de las actas del pesaje. Debo destacar que en ambos casos que estoy mencionando, y en todos los que voy a mencionar sin excepción, son 6 detenciones realizadas, vinculadas durante estos días con la trama de fraude importador de Cadivi Sencoes. Todas estas personas fueron aprehendidas en el momento en que iban a abordar aviones privados para huir del país. Se suman los ya mencionados Belkis Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de importadora Saideli Compañía Anónima, señalada por simulación de procesos de importación durante el periodo 2012-2013
le fueron liquidadas la cantidad de 12.3 millones de dólares, con sobrefacturación igualmente. Al igual que los anteriores, fue esta persona aprehendida intentando huir del país, en este caso por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Por este caso hay otras 7 órdenes de aprehensión que están en marcha, que están bajo un proceso de pesquisa. Los delitos imputados son obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso, asociación para delinquir y legitimación de capitales. En otro procedimiento fueron detenidos Félix Valois Jiménez Silva y Rafael Heraldo Carrasquero Vadel, socios de la Casa de Presentación Farmacéutica Losopar, compañía anónima. Está señalada también por sobrevaloración de 300% en importaciones de cisteína refinada. Se le liquidaron por este concepto la cantidad de 2.4 millones de dólares. La referida empresa no pudo ser ubicada en la dirección que se encuentra en el registro de información fiscal. Por lo tanto, se pudiera inferir que es una empresa fantasma. Igualmente, como en los casos anteriores, estas 2 personas fueron aprehendidas tratando de huir del país en vuelos privados. Los delitos que se les imputó fue obtención ilícita de divisas, uso de documentos públicos falsos, asociación y legitimación de capitales. En este momento, mientras preparábamos esta comparecencia frente a ustedes, fue en Maiquetía aprehendido por la Policía contra la Corrupción, GESEBIN, el ciudadano o la ciudadana Zaira Cohen, cuando pretendía abordar un vuelo hacia la ciudad de Miami, Estados Unidos. Igualmente tenía orden de aprehensión por estar esta persona involucrada en los casos Cadivi y Sencoex, por ser accionista de la empresa Acción Mercantil Compañía Anónima, una empresa fantasma que simuló importaciones. Le fueron a esta empresa fantasma liquidada 212.000 dólares sin registro alguno de operaciones aduaneras. En este momento se está realizando el allanamiento en Carora a la empresa Compañía Anónima Central La Pastora. Se solicitó la incautación de sus instalaciones para ser administradas por el Estado. Y quiero destacar eso, que todas estas incautaciones pasan a manos del Estado para ser administradas de una manera obviamente más pulcra, más idónea, en favor de la ciudadanía. Esto siempre es bueno recordarlo, esta gran cruzada por la justicia en contra de estos ilícitos tan terribles. De verdad que mientras avanza el Ministerio Público en estas investigaciones, más nos indigna cómo estos hechos ocurrieron sin que en el pasado la anterior gestión del Ministerio Público moviese un solo dedo para aperturar investigación alguna. Todo lo contrario. A pesar de que el ciudadano presidente de la República, jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, instruyera a la anterior titular del Ministerio Público para que presidiera una comisión que investigara todos estos hechos, llegamos aquí y nos encontramos que, calculen esto que voy a decir, el 80% de las empresas a las cuales la anterior gestión le aperturó una investigación, le sobreseyeron la causa. Es decir, impunidad absoluta, lenidad absoluta, complicidad absoluta, que forma parte de lo que es sincera y llanamente, o lo que fue una mafia que extorsionó, que delinquió de la manera más, yo diría, salvaje, de la manera más criminal, porque la inacción y la falta de impulso procesal es tan delictiva como estas personas que cometieron estos hechos punibles. Y debo decir entonces que
Ahora las cosas han cambiado bajo nuestra titularidad porque no hemos descansado un solo minuto en ir develando todas estas tramas. Obviamente no son los únicos casos que lleva el Ministerio Público. Si ustedes revisan las cuentas oficiales en Twitter, en Facebook, en Instagram, los comunicados que saca el Ministerio Público, obviamente el día a día nos lleva a hacer justicia en múltiples casos, pero el país tiene que conocer de estos casos que se mantuvieron ocultos, porque no puede ser que solamente, y quiero mostrar fotos como esta, se difundan, ¿verdad?, hechos como este, donde hay dos adolescentes, uno de 13 años y otro de 17, presentados al escarnio público por haber hurtado un teléfono vergatario. Y se les aplica todo el peso de la ley, se les solicita que se les coloque hurto calificado, que se les prive y se les mande a las colonias móviles del Dorado, etcétera, etcétera. Vean ustedes, un niño de 13, otro de 17, obviamente yo creo que debe haber una sanción, trabajo comunitario, lo que establezca obviamente la redención de estos dos jóvenes, pero debe esto ponernos a pensar y a reflexionar. No pueden ser estos dos niños que hurtaron y los presentan como un hecho asombrosamente publicitado, un vergatario cuyo costo pudiera ser ahorita de 20 bolívares, pero a estos delincuentes que defalcaron la nación con millones de dólares, porque al final, dentro de un tiempo posterior, vamos a hacer un balance del daño patrimonial total de hasta lo que ha hecho hasta la fecha en la pesquisa del Ministerio Público. Porque vean ustedes que cada tanganazo, como se dice aquí, de robo, de fraude, mire, no es que fueron $1.000, $2.000, es de $1 millón en adelante, hasta el infinito, pues. Entonces, nosotros queremos que la opinión pública conozca también de estos hechos para que efectivamente la justicia sea independiente, objetiva e imparcial. Fue detenido igualmente el día 4 de octubre el ciudadano Manuel Vicente Sosa Morales, socio de la empresa Suministro Glamal, una empresa fantasma. Fue imputado el día de ayer y privado de libertad por los delitos de peculado doloso propio, concierto funcionario con contratista, asociación para delinquir. Su caso comenzó por la investigación en la adquisición de 2 impresoras para el mejorador de Petropiar, con un sobreprecio y sobrefacturación que finalmente cobró por un monto de $391.111. Por las pesquisas que hemos hecho, el monto original debió haber sido no más de $3.500. Comenzó por esto, pero nosotros como Ministerio Público, nuestros fiscales, indagando de manera preliminar, pueden aparecer otras cosas más, en la investigación se evidenciaron una serie de irregularidades con esta empresa fantasma, en donde se desprende la posible vinculación del ciudadano Francisco Javier Velázquez Gago, gerente del mejorador Petropiar de PDVSA, para el otorgamiento de contratos con sobreprecio. Este ciudadano se encuentra imputado. A partir de este hecho, el Ministerio Público, bajo nuestra gestión, ha indagado, y por eso son los delitos imputados anteriormente, sobre esta empresa Suministro Glamal, que le fueron cancelados entre el año 2015 y 2016, al menos en 10 contratos que hemos evaluado, pudiéramos desprenderse que hay más, $27,8 millones en diversas órdenes de compra durante la gestión de Francisco Velázquez, donde se presume que hubo el sobreprecio en los bienes suministrados ya anteriormente dicho. Por este caso se han librado otras 11 órdenes de aprehensión. Estamos hablando aquí ya no de la trama Cadivi-Sencoex, sino la de la vinculada pues a filiales de PDVSA.
Entonces pudiera yo agregar como un balance final sobre estos casos. Cadivi y Sencoex, el Ministerio Público ha verificado a 32 empresas, con allanamientos, con investigaciones en marcha, de las cuales 26 no se encontraron, pueblo de Venezuela. ¿Por qué? Porque eran empresas fantasmas. Alguna gente habla de maletín, pero ¿qué maletín? Porque un maletín es algo que existe. Esto no existe, ni domicilio fiscal, esto no llega ni a monedero, ni a billetera. Son empresas ni siquiera de billetera, de nada. Y por supuesto, los que aparecen como representantes legales de estas empresas fantasmas, ya contra estas personas hay órdenes de aprehensión. No voy a mencionar quiénes son porque eso enturbiaría pues la investigación. Se han realizado 9 allanamientos y por esta trama de corrupción que hay en Sencoex, en este momento se encuentran 9 personas privadas de libertad y existen 22 órdenes de aprehensión pendientes para su ejecución. Sobre el caso de la corrupción en PDVSA, voy a desglosar. Caso Petrozamora, hay 9 gerentes y directores con medida judicial privativa de libertad. Una persona con arresto domiciliario y prohibición de salir del país, pues esta persona se acogió a la delación conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. En el caso del ciudadano Manuel Sosa, sus abogados han dicho que este citado ciudadano va a acogerse a la delación para revelar la trama que lo involucra a él y unos gerentes en los delitos que ya mencioné. Esperemos que cumpla con ello. Con el desmantelamiento de la mafia vehículos en PDVSA Monaga, se privó de libertad 5 funcionarios de la división Carabobo de PDVSA. Ayer se puso a la orden del Ministerio Público el funcionario Jesús Moreno, gerente de transporte de la división Carabobo, quien se encontraba prófugo. Se pudo verificar que entre los 2 campos, de los 3 campos que estamos evaluando, investigando, solamente con 2 asciende ya a más de 1000 vehículos que fueron devastados sus seriales, a más de 1000 vehículos. Primero eran 600, ya pasan de 1000 vehículos en base a las investigaciones que estamos llevando. Fueron objeto, repito, de tráfico de sus seriales, de sus motores, para luego aparecer estos seriales en carros robados. Entonces estamos hablando del desmantelamiento de una mafia que traficaba con patrimonio de bienes de PDVSA en Monagas, en estos campos que estoy mencionando, y que obviamente causaron un grave daño patrimonial a la República. En el caso de la faja petrolífera del Orinoco, el balance hasta este momento, luego de 2 meses de estar nosotros acá en el Ministerio Público, hay 3 privados de libertad, empresarios entre comillas, uno de la empresa Cuferca, el ex director ejecutivo de la faja petrolífera del Orinoco, Pedro León, y el ciudadano Manuel Sosa. El directivo de la empresa Cuferca privado de libertad es Carlos Esteban Urbano Fermín. 2 de sus hermanos tienen órdenes de aprehensión y estamos tramitando las alertas rojas correspondientes en los casos donde ya hemos verificado que estas personas se encuentran fuera de Venezuela, la gran mayoría en los Estados Unidos de América. Hay 2 órdenes de aprehensión pendientes de ejecución, se han allanado 9 empresas. Aquí quiero reconocer igualmente la labor del DIGESIN, que es el órgano auxiliar que ha trabajado con nosotros estos temas vinculados a la faja petrolífera del Orinoco y Petrozamora. En el caso de la mafia de vehículos en PDVSA Monaga, ha sido con el CONAS. Y ya finalmente yo quiero mostrar algo muy importante. Aquí se habló de que en la anterior gestión del Ministerio Público había un brazo ejecutor para la extorsión.
un bufete privado perteneciente al ciudadano Parra Saluso, hoy privado de libertad, ha dicho que se va a acoger a la garantía procesal de la delación. Estamos a la espera de ese importante hallazgo que él va a decir. Se lo ha comunicado de manera, vamos a decirlo, informal a sus abogados, que a la vez han conversado con fiscales del Ministerio Público. Y voy a poner un ejemplo de ello, para que el país conozca que cuando nosotros hemos dicho estas cosas son con pruebas suficientes, no como ocurre o como ha pretendido ocurrirse en el pasado muchas veces, de estar montando ollas podridas que no llegan a nada, porque más bien las ollas podridas favorecen a la impunidad, para que se desvíe la atención de la realidad. Vean ustedes esto. El 14 de septiembre, la empresa Odebrecht entregó al Ministerio Público, 14 de septiembre del año 2017, copia del contrato de servicios legales suscrito con las sociedades civiles PS-A, despacho de abogados, y otras, entre otras siglas, de fecha 24 de abril del 2007, por una suma global de $7.500.000. Además, se hizo entrega de 4 facturas de la Fundación PSP, que sería la encargada de recibir los pagos, por contrato al bufete de Parra Saluso, en cuestión en una cuenta en Suiza. Estas facturas de pago alcanzan la cifra de $3 millones. Ahora bien, para que presten atención, del análisis del contrato se desprende un hallazgo clave. Existe una correlación entre las cláusulas del contrato y las actuaciones de los fiscales a cargo del caso. Qué increíble, ¿no? O sea, las cláusulas del contrato anticipaban lo que iban a hacer los fiscales. Es decir, Parra Saluso es un adivino. Él adivinó lo que iban a hacer los fiscales y lo colocó en el contrato. Y por solo firmar el contrato le pagaron $2 millones y $1 millón por esto que voy a mencionar. Se le canceló $1 millón una vez que las medidas cautelares que pesan sobre los ciudadanos Jorge Farón Cano, Sergio Ferraz y Marjorie Garbosa les sean levantadas, como en efecto ocurrió. La cantidad de $1.250.000, una vez que se habrían levantado las medidas cautelares que pesan sobre cuentas bancarias, bienes y activos de la empresa Odebrecht en Venezuela. ¿Quiénes fueron los fiscales que actuaron en comandita con el bufete Parra Saluso? No debe haber sorpresa de quiénes fueron los fiscales, porque siempre en los casos de lucha contra la corrupción aparecían estos dos fiscales, extorsionando empresarios, amedrentando empresarios para luego cobrar. Ya deben imaginarse ustedes a quién me refiero. Me refiero a los fiscales Pedro Lupera, Luis Sánchez y María Gabriela Lucena, quienes actuaron según la misma lógica del contrato, solicitando el levantamiento de las medidas contra la empresa y sus directivos. El 26 de enero de este año, el Ministerio Público había solicitado medidas cautelares contra estos ciudadanos antes mencionados, pero sorprendentemente, vean esto, sorprendentemente, luego de la firma del contrato con el bufete Parra Saluso, el 6 de febrero, mira, vean esto, ¿no? Casi 14 días después, estos mismos fiscales solicitaron medidas contra la empresa, prohibición de enajenar y grabar bloqueo de cuentas. Pero, luego de esto, voy a ser secuencial, el 15 de febrero solicitaron el levantamiento de las medidas contra una implicada y contra la empresa. Y el 13 de marzo solicitaron el levantamiento de las medidas contra otros 2 implicados. Estas medidas fueron levantadas los días 23 de febrero para la empresa y el día 5 de mayo para los 2 implicados. Y el día 6 de junio contra la última implicada que se hallaba en el país.
Díganme ustedes entonces si no hay una relación directa y concreta entre lo que estaba en la firma del contrato del bufete Parra Saluso, que defendía a Odebrecht, donde el propio contrato decía $2 millones para empezar, 1 millón y tanto para solicitar y acordar y lograr estas medidas que efectivamente los fiscales del Ministerio Público solicitaron. Voy a mostrar la copia del contrato. Aquí está. Aquí está la copia del contrato. Y aquí está. Claramente puede verse la copia del pago, ya no por la firma del contrato, sino por lograr las medidas de levantamiento, ¿verdad?, de aquellas medidas que previamente acordaron o solicitaron en el mes de enero y febrero. ¿Cuándo pagan? Pagan el 13 de junio del año 2017 a la Fundación PSP. Acá se ve un monto de $1 millón. Es algo realmente fidedigno, contundente, que revela que efectivamente el bufete Parra Saluso era el brazo ejecutor de manera privada como bufete del cartel de corrupción que existía en este Ministerio Público y que lideraba la ex titular. Porque díganme ustedes entonces cómo se logra esto, cómo se explica esto. Y no estamos hablando en bolívares, no, sino millones de dólares de contratos que tenemos en nuestro poder. Ahora bien, ¿qué ha hecho frente a este tema nuestra actual gestión? Bueno, nuestra gestión, para revertir toda esta trama indecorosa, indecente de la antigua gestión del Ministerio Público, solicitó la semana pasada ante el Tribunal 11º en funciones de control la imputación contra los directivos de la empresa Jorge Faroz Cano, Sergio Ferraz y Marjorie Garbosa, como parte del reimpulso de este caso. Repito, frente a lo ya narrado de cómo el bufete Parra Saluso, con los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez, uno de ellos ya detenido por pertenecer a esta mafia de extorsión que existía en el Ministerio Público, el otro prófugo de la justicia, Luis Sánchez detenido, Lupera prófugo de la justicia. Ante todo esto que lograron, con un pago inicial, repito, de $3,5 millones para lograr estas medidas, nosotros estamos revirtiendo esa situación de impunidad, ¿verdad? Y estamos solicitando entonces, como dije, que Jorge Faroz Cano, Sergio Ferraz y Marjorie Garbosa, ya solicitamos su imputación. Se mantiene la orden de aprehensión y alerta roja contra el ciudadano Eusenando Prazeres de Acevedo. Y obviamente, pues, lo que aspiramos y solicitamos es que efectivamente este reimpulso de este caso vaya adelantándose y avanzando sin que existan estas cosas tan turbias, repito, de estos pagos indecentes, escandalosos, con este tipo de contratos, con bufete actuando a espaldas de la legalidad, de la constitucionalidad. Esperamos que el abogado Parra Saluso tome conciencia de lo que está aquí ocurriendo y que simple y llanamente delate y diga y explique al país y a los tribunales y al Ministerio Público quiénes eran tanto los fiscales del Ministerio Público como los directores del Ministerio Público, los titulares del Ministerio Público de la anterior gestión que estaban detrás de este tipo de acción. ¿A cambio de qué? ¿En función de qué? Él ha asomado ya nombres, pero lo ha dicho de manera informal, repito. Nosotros insistimos que eso debe constar en actas. Por tal sentido, pues creo que lo que estamos acá informando merece la atención del pueblo de Venezuela
Esto revela una disposición muy seria, muy tranquila, muy pausada, pero de forma sistemática, insistente, para hacer justicia en este país que tanto reclama. Sobre todo, repito, no solo en las aprehensiones. Nosotros hemos ido más allá de lo normal. Lo normal es, bueno, en el pasado un aguaje de aprehensión, pero que nunca ocurría frente a hechos de corrupción de este nivel. Ni siquiera se concretaban. Nosotros hemos logrado ya incautación de bienes. Es un paso muy grande, muy importante, porque se supone que esa incautación de bienes, producto del delito que estamos investigando, pasa a manos de la Administración del Estado, y de comprobarse durante el juicio que efectivamente lo que estamos acá investigando en la etapa preliminar ocurrió como aquí lo estamos narrando, bueno, ya estas empresas que están hoy por hoy en manos del Estado pasarán de manera definitiva a ser propiedades de la nación, porque, repito, fueron logradas producto del delito, no del trabajo, ni del sudor de la frente de estos pseudoempresarios que simularon, que engañaron autoridades para cometer estos escandalosos eventos. Obviamente, yo he dicho, ustedes han visto que aquí en la trama que estoy mencionando hay funcionarios del Estado detenidos, hay gerentes presos, privados de libertad. Esperamos que ellos colaboren con la justicia y nos digan el alcance de todos estos hechos delictivos en los cuales participaron con pseudoempresarios, porque el juicio permite eso, no solo la admisión del hecho, sino cómo ocurrió, por qué ocurrió y quiénes más están en la trama. Por ello es tan importante la garantía de la delación para llegar a la verdad absoluta y el esclarecimiento total de estos hechos, para que en Venezuela se respire justicia, que es lo que yo percibo en este momento. El pueblo siente, el pueblo de Venezuela siente que bajo la llegada del Ministerio Público en una gestión de la mano de la designación, luego de haber sido removida la anterior titular por ilícitos que dañan la moral y la ética pública, nuestra designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente se concreta para hacer justicia, para actuar de manera imparcial, objetiva, noble, en favor de la gente que tanto lo reclama. Es una cruzada, repito, y así culmino, y debo decirlo porque se me ha consultado que si yo actúo como el llanero solitario o por mi cuenta, así, a la desbandada. Quienes me conocen saben que nunca he actuado de esa forma, más bien solicito el principio de cooperación entre poderes públicos y debo ratificar y reconocer en esta tarea el apoyo incondicional del ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hasta el más modesto funcionario policial que acompaña estas pesquisas en esta grave tarea, grave por lo que implica en lo que estamos consiguiendo, pero importante y trascendente por el sentido de hacer justicia. Recordemos las palabras del ciudadano presidente de la República ante la Asamblea Nacional Constituyente, cuando rindió cuenta sobre su gestión y presentó las leyes. Allí se nos dio un espaldarazo para continuar, y así vamos. Igualmente los propios funcionarios del Ministerio Público aquí presentes, sus trabajadores, sus fiscales, que son la gran mayoría gente honesta, desea que sigamos en ese camino, y el pueblo de Venezuela también. Nadie entorpecerá esta labor. Amenazas hay a granel, cada una más cobarde de otra. Quien nos está amenazando hoy es un cobarde que es convicto y confeso. Así lo veo yo. Quien amenace la labor del Ministerio Público y al Fiscal General de la República es porque se sabe convicto y confeso como corrupto o como delincuente. Hay muchas maneras de amenazar. No solamente el atentado físico hacia la persona humana, es la obstrucción, es la intimidación a través de, no los poderes públicos nacionales, sino de poderes incluso fácticos, de carácter económico, otros de carácter mediático, pero yo siento que la gran mayoría del pueblo, y así culmino, acepta consensuadamente que esta es la labor que debemos seguir haciendo. 2 meses son muy pocos, es verdad, pero yo culmino. 2 meses han hecho
más que toda una década de ignominia que ocurrió aquí antes de nosotros llegar a este Ministerio Público. Solo 60 días han superado con creces las decenas de miles de días de impunidad y de corrupción que antecedió a nuestra gestión. Gracias y bueno, la pregunta... No hay pregunta, señor fiscal. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bien, han escuchado entonces al fiscal general de la República, Tarek William Saab, como líder del Ministerio Público. Ha informado entonces que entre el pasado miércoles a hoy fueron detenidas los accionistas de la azucarera Río Turbio por facturar con sobreprecios sus importaciones. De igual manera fue detenido en otro procedimiento Miguel González, directivo del Central Azucarera La Pastora, ubicada en el estado Lara. Han tomado la determinación como Estado, en nombre también en compañía con los organismos de seguridad, de que estas empresas pasan a manos del Estado. También ha informado respecto al caso de la faja petrolífera del Orinoco, que Manuel Sosa es uno de los 3 nuevos detenidos. En este caso se vincula a un gerente de PDVSA también como cómplice para realizar el acto de fraude. Además, informó que 5 funcionarios están detenidos por el caso de la mafia de vehículos PDVSA en el estado Monagas. Amigos televidentes, estos son los anuncios que ha dado Tarek William Saab, fiscal general de la República, y así retornamos al estudio. Adelante.